de un podcast. Lo mejor está por escucharse. Este capítulo es presentado por Elvive, nuevo Elvive Dream Liso de L'Oréal Paris y Tremus, lo rico y real, ahora la reina. Bombastic. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Bombastic. Hoy aquí estoy solita de nuevo porque hay hartas cosas que conversar. Y cuando tengo mucho que hablar, vengo sola. Porque me gusta que no me interrumpan, ¿no? Manu ya llega también, lo extraño igual a Manu, llega esta semana. Vine sola porque, bueno, hay un tema que fue el tema del fin de semana, que explotó aquí en Bombastic a raíz de un extra de último minuto que me llegó mientras estábamos grabando con Andrés Cañulev, y tiene que ver con esta orden de arresto o de reclusión nocturna, más bien, en contra de Juan David Rodríguez, el cantante de Rojo, por no pago de pensión de alimentos. Cuando partimos la semana pasada y yo leo esto, pareciera ser un tema solo de pensión de alimentos, ¿no? Que lamentablemente es mucho más recurrente de lo que quisiéramos en este país, hablar de los temas de pensión no pagadas, sobre todo por parte de hombres, pero también sucede al revés, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de un tema de género? Vamos a hablar en general. Es más recurrente de lo que quisiéramos el no pago de las pensiones alimenticias de los niños. Pero al pasar de los días, este tema mutó, se agrandó y se abrió esta caja de Pandora con respecto a la paternidad del niño. Es un tema que es súper delicado porque obviamente hay un menor de edad, pero no refiriéndome a él y solo refiriéndome a Juan David y su respuesta por la cual no paga la pensión de alimentos, es que él tiene la sensación de que el hijo no es de él. Y es una sensación, porque él se realizó un examen de ADN que arrojó que era el 99,999, porque él dice me queda un 1%, pero en realidad no le queda un 1%, le queda un 0,1% de posibilidades que él no sea el papá de ese hijo. Estuvo su ex pareja en Olifama el viernes, Yamila, donde relató un poco cómo la desconfianza partió desde que estaba embarazada y ella accedió a hacerle a su hijo el examen de ADN porque consideraba que no tenía nada malo. Juan David, en primer plano, fue más allá y dijo que cuando su hijo nació, él tuvo una mala espina con respecto a ese niño y que había sentido como de guata, de sensación, de piel, digamos que no era hijo de él, por lo tanto, él no pagaba la pensión por eso, que él exigía su derecho a tener un nuevo ADN. ¿Cuál es su respuesta para no aceptar el ADN que se hizo? Fue con que le había llegado un documento de Word que era poco contundente, ¿no? Como que para él cualquier persona podía hacer este Word y mandárselo. Le pregunté directamente si él había ido al laboratorio a preguntar si efectivamente ese era el resultado que había arrojado y dijo que no, porque él no era investigador privado. Yo tengo aquí en mis manos el resultado del ADN y él se escuda mucho en que al final el examen dice, según él, dice que no se puede usar en tribunales y que además puede ser modificado. Pero no dice eso, dice, efectivamente dice que, se los voy a leer textual para que no me equivoque. Ay, perdón, que yo no soy muy tecnológica. Pero dice lo siguiente. Dice, bueno, como les decía en un comienzo, que es 99,999% el resultado, y dice, estos resultados de la prueba no pueden ser defendibles en una corte de la ley para el establecimiento de paternidad u otros asuntos legales relacionados. ¿Ya? Dice el nombre de las partes probadas que pueden aparecer en este reporte han sido previstos por el cliente y no pueden ser verificados. El laboratorio no asume ninguna responsabilidad por la información del paciente que esté incorrecta o declarada mal. Claro, ellos asumen que las personas que fueron a realizarse el examen dieron sus datos correctos. Eso es lo que se refiere. El laboratorio lo eligió él. El examen lo pagó él, que le costó más de 200.000 pesos, pero no reconoce su resultado. Dice interpretación, el presunto padre es incluido como el padre biológico del niño examinado basándose en los resultados de los
análisis obtenidos de ADN del listado. Dice, la probabilidad de paternidad es es 99 puntos y después vienen 6 nueves más por ciento. Esta probabilidad de paternidad fue calculada en comparación con un individuo al azar de la población general. No analizado ni relacionado, ¿ya? Entonces, después él dice que si él se realiza un nuevo ADN, que es su derecho, él está dispuesto a tener una relación con su hijo. Y una relación de amor, porque tiene mucho amor para entregar. Después se contradice y dice que no quiere quitarle tiempo a su hija, que sí es su hija, según él. Él tiene 2 hijos, una que sí y otro que no, según él. Entonces dice que él verá cómo reconstruye esa relación que hasta ahora está quebrada porque nunca ha visto a su hijo. Dijo que el tema del color de piel nunca había sido un tema para él, sino que era solo un tema de percepción. Yo les quería contar, bueno, lamentablemente, obviamente se trata de menores de edad y no se puede mostrar, pero yo vi una foto del hijo cuando tenía 1 semana de nacido y no podía ser más igual a Juan David. Es que era como un Juan David en miniatura. Lamentablemente no las puedo mostrar, pero no sé dónde está su percepción. Claro, los niños van cambiando, con el niño que nació no es el mismo que ahora a los 3 años, pero cuando tenía 1 semana por lo menos, que de hecho esta foto yo la mostré anoche en la pauta de Primer Plano para que mis compañeros la vieran. También vi una publicación que me pareció súper violenta, que es una publicación de una amiga y expareja de Juan David en redes sociales, donde publica una foto de Juan David, una foto de otra persona y fotos del niño, como diciendo, juzgue usted mismo a quién se parece. O sea, ya la vulneración de los derechos de los niños aquí por todos lados. Eso me parece muy delicado. Como que a mí me gusta visibilizar temas de no pago de pensión, porque me parece que con los niños no, que es un derecho de los niños. No tiene que ver con los papás, tiene que ver con los niños. Pero ya cuando pasamos a publicar las fotos de los niños con supuestos papás, a mí me parece que es terrible llegar a eso, digamos. Y me parece terrible también el no asumir que es un niño que tú inscribiste. O sea, él fue voluntariamente al registro civil a ponerle su apellido a ese niño y después dice que no es su hijo, por lo tanto no lo va a reconocer, que no es parte de él y que va a impugnar esa paternidad, pero dice que no se puede, hasta que, bueno, claro, porque la legislación, anoche yo le pregunté a un abogado, y es bien compleja porque no se puede dejar a un niño sin padre, ¿no? Entonces tendría que aparecer un nuevo padre para que pudieran cambiarle el apellido. ¿Se entiende? No puede como decir él, no es mi hijo, le hacemos un ADN, el ADN sale negativo, entonces dejamos a ese niño, le quitamos su apellido y lo dejamos sin apellido. Eso no puede existir, o sea, no existe la legislación. Tiene que aparecer un nuevo padre que reconozca a ese niño y que me parece bien porque es para proteger la integridad y los derechos del niño, ¿no? Que lo dejen sin apellido. Así que bueno, ahí está ese tema. A raíz de eso mismo, me había escrito hace tiempo y anoche me volvió a escribir una persona. O sea, es que yo lo dije en el programa y lo vuelvo a repetir. Es más común de lo que quisiéramos, ¿no? Que sucedan este tipo de casos. Y me escribe una persona que me había escrito hace tiempo ya para contarme que a ella también le pasó con una persona muy conocida. El hecho de que ella tuvo un hijo y esta persona lo desconoció y dice, es más, esta persona le dijo, no, imposible que sea mío porque yo tengo la vasectomía. Listo. Y ahí quedó. ¿Ya? No pertenece al mundo del espectáculo, es un conocido entrenador de fútbol, pero muy conocido y que también en algún momento rozó en el espectáculo. Y tampoco trabaja aquí en la radio. Para que no se asusten. No trabaja en ADN ni nada de eso. Pero a lo que voy es como tan fácil decir, no es mío. No y listo, po.
Y las mujeres o las personas tienen que entrar en un proceso judicial, gastar plata en abogado, hacer pasar también al niño por eso, que exámenes de paternidad, que llevarlo al laboratorio, solo porque el papá dice, no es mío, no tengo idea qué hiciste, con, con quién estuviste paralelo conmigo, porque mío no es, porque yo estoy operado. Y ahí quedó. Entonces esta persona, la mamá de este niño, me mandaba fotos y me mandaba pantallazos de cómo ella cada año, porque ese niño ya tiene 9 años, le manda y le dice, oye, está de cumpleaños tu hijo, y le manda una foto, mensaje que no es contestado, excepto este año, que le puso, ahí está el crack de vuelta, pero luego lo borró. Se arrepintió. Se arrepintió porque quizás pensaría que eso podía ser interpretado como que él estaba asumiendo una paternidad, ¿no? Complicado. Pero bueno, oye, antes de seguir conversando, porque tenemos varios temas, obviamente quiero agradecerle a las marcas que confían en Bombastic y nos acompañan. Además, puras marcas que me identifican, que estoy feliz con ellas porque son productos que uso, que me gustan. Así que feliz de hacer estas recomendaciones porque obviamente si quieren que su pelo se vea más liso, más sano y sin frizz, tienen que probar el nuevo El VIP Trill Liso de L'Oréal Paris con efecto queratina. Gracias a su fórmula, fortalece el cabello, controla el frizz, aporta brillo y mejora la textura hasta por 72 horas después de haberse lavado el pelo. Es todo lo que buscamos y al alcance de tus manos. Cambia tu pelo con el nuevo El VIP Drill Liso de L'Oréal Paris, que está aquí, me encanta y se mueren el olor que tiene este champú y acondicionador. Bueno, tiene toda la línea. Yo acá tengo solo 3 productos, pero tiene toda la línea de cuidado, desde el champú hasta las cremas para peinar, para protegerse también del calor y el aceitito para sellar también las puntas. Qué importante es tener el pelo saludable, ¿no? Y este me encanta, Tremus, porque hace poco que descubrí estas galletas y crackers de Tremus, que son exquisitas. Valen la pena porque son simples, se pueden disfrutar en cualquier momento del día sin complicarse. Ustedes las andan trayendo en su cartera, en su bolsito, en su lonchera, lo que quiera. Tienen buen sabor. Son livianas y lo mejor es que no necesitas estar siguiendo ninguna dieta especial para incluirlos en tu rutina. Son perfectos para compartir en familia o con amigos. Yo se las he recomendado esta. Aquí no tengo las crackers, pero hay la cajita de cracker para el picoteo. Son maravillosas porque son súper saludables, la pueden acompañar con un hummus o lo que sea y además son exquisitas, son muy ricas. Así que gracias Tremus por acompañarnos y recordarles que ya está abierta la tienda en Arauco Express de Las Brujas en la comuna de La Reina para que la vayan a conocer porque está espectacular. Yo ya fui y es preciosa y tienen de todo. Así que muchas gracias a nuestras marcas por acompañarnos como siempre aquí en Bombastic. Pasando a otro tema que también fue bastante reproducido el fin de semana, tiene que ver con este fallo de la Corte de Apelaciones favorable a Cristian Campos, ¿no? Por unanimidad, los magistrados de la Corte de Apelaciones determinaron que él estaba absuelto del delito de abuso sexual por el que había sido denunciado por parte de su ex hijastra Rafaela Di Girolamo, y además el fallo indica que no se puede presumir su participación en los hechos, cosa que es muy relevante porque contradice al fallo inicial que incluso detallaba que él habría participado en 3 hechos puntuales de abuso sexual en contra de su hijastra. Bueno, la Corte de Apelaciones dice no es posible determinar su participación en los hechos, entonces además de prescribir por el tiempo que había pasado desde los supuestos abusos hasta que se hizo la denuncia, porque ocurrió antes de la reforma procesal penal, ahora esos delitos no prescriben, eso es muy relevante, pero antes sí prescribía. Por lo tanto, por eso fue investigado por parte de la justicia antigua, donde hay solo un magistrado, un juez que investiga y que además dirime, ¿no? Ahora en la justicia nueva, para que sea más equitativo, existe un fiscal que es el que investiga y acusa, y un magistrado que es el que resuelve. Bueno, antes el juez era juez y parte, como les decía, el magistrado. Ahora no. Entonces, la Corte de Apelaciones decide, digamos, contradecir este fallo y absolver y además
decir que Cristian Campos no se puede acreditar su participación en los hechos. Cosa que obviamente a él lo tenía muy contento. El viernes pasado dio una entrevista en PH donde pasó todas las cuentas pendientes. No solo en contra de la denunciante y su familia, sobre todo de Claudia Di Girolamo, donde habló de la infidelidad, habló incluso de magia negra, sin nombrarlas directamente, pero hizo gestos con las manos que evidenciaban que él sospechaba que era ella quien le había realizado esa magia negra en su casa de la playa. Bueno, habló de Chile Actores también, de Esperanza Silva en particular. Fue bastante categórico cuando le preguntan ¿qué le dirías a Esperanza Silva? Él dice que me cagó. ¿Por qué? Porque Chile Actores, cuando aparece el tuit de la Fundación para la Confianza anunciando que se iba a interponer esta acción judicial en su contra, la familia Di Girolamo publica una carta pública de apoyo a Rafaela, y Chile Actores comparte esta carta. Entonces él dice, ¿por qué Chile Actores comparte esta publicación siendo que Rafaela no es actriz, no pertenece al gremio? Su familia sí, pero ella no. ¿Cuál es la intención, digamos, de publicar esta carta, más de apoyarla y no apoyarme a mí, que fui socio fundador de Chile Actores, que sí pertenezco al gremio? Y además esta carta era una sentencia previa a que hubiera un proceso judicial. Así que se notó, digamos, que estaba muy molesto con el gremio, bueno, y con Esperanza Silva en particular. Habló de Natalia Valdebenito también. Fue bastante rudo al hablar de ella, porque recordemos que Natalia Valdebenito puso una foto de María José Prieto y puso encubridora. ¿Por qué? Porque Natalia Valdebenito es muy amiga de Rafaela Di Girolamo. Incluso Rafaela fue parte durante muchos años de su programa Café con Nata, que terminó hace poco, hace como un mes que ella puso fin, pero duró muchos años. Hoy se acabó esta semana. Sí, esta semana ella había anunciado que se acababa, y Rafaela Di Girolamo fue parte importante de este proyecto durante muchos años. Entonces ellas cultivaron una relación de amistad muy cercana. Entonces, claro, Natalia Valdebenito publica esta foto diciendo encubridora, y cuando la Diana Boloco le pregunta por eso a Cristian Campos, él dice que le diría a Natalia Valdebenito que se lave la boca con sapolio antes de hablar de su señora. Fuerte igual, po. Igual ya el sapolio como que no existe, ¿no? Ahora tendría que ser como con DAF, no sé, ¿con qué? Lávate la boca con Magistral. Estoy diciendo marcas, pero da lo mismo. Pero él dice, lávate la boca con sapolio antes de hablar de mi mujer. Porque claro, obviamente la tuvimos acá, a María José Prieto en Bombastic, poquitos días después de que apareciera el primer fallo que fue adverso para ellos, hablando un poco de los costos que había tenido para ella también, pues como pareja de Cristian y como pareja además que decidió apoyarlo en todo el proceso. Entonces hubo costos importantes para ella, no solo emocionales, sino que también sociales y económicos, porque también dejó de trabajar, perdió marcas, perdió roles, papeles en obras de teatro, bueno, varias cosas que para ella eran importantes y que obviamente provocaron una merma económica para toda la familia. Entonces, como le decía, esta es como la pasada de cuenta de Cristian Campos hacia todos aquellos que él sintió que no lo habían apoyado o incluso lo habían atacado durante todo este periodo. Y eso que tampoco entró en detalles con respecto a algunas actrices que también fueron parte del proceso y que fueron a atestiguar a favor de Rafaela Di Girolamo. Ese ya será para otro capítulo. Bueno, queda una instancia, ¿no? Esta es la Corte de Apelaciones y queda una instancia que es la Corte Suprema. ¿Ya? Lo que hizo la semana pasada la defensa de Rafaela Di Girolamo, que está a cargo de Juan Pablo Hermosilla, que es el abogado para la Fundación de la Confianza y además parte del directorio de la Fundación, es presentar un recurso de queja, ¿ya? Este recurso de queja ya está presentado. Lo que hizo la defensa de Cristian Campos es presentar un recurso de inadmisibilidad, es un poco difícil la palabra, de esta queja. Entonces están ahí. La Corte de Apelaciones ahora tiene que determinar si acoge el recurso de queja de Juan Pablo Hermosilla o no, en base también al contrarrecurso, digamos, que puso la defensa de Cristian Campos, que es esta inadmisibilidad del
del recurso de queja. Si eso no sucede, si la Corte de Apelaciones decide aceptar este recurso de Juan Pablo Hermosilla, van a tener que ir a alegatos, igual como se hace en la Corte de Apelaciones, donde los abogados hacen como en las películas. Cuando dicen alegato es como en las películas, como señor magistrado, no sé, tienen 20 minutos, media hora para hablar y presentar todos sus descargos. Es igual como uno lo ve en las películas. Entonces ellos hacen sus descargos y después los magistrados de la Corte Suprema deciden si aceptan o no el recurso y si declaran o no válido el fallo de la Corte de Apelaciones. Tengo entendido, si este fallo se anula, tienen que ir a un nuevo juicio, ¿ya? Que sería un proceso bastante desgastante para todos, para todas las partes. Esto duró un poco más de un año, no fue tan lento porque podría haberse demorado más, pero fue desgastante para ambas partes. Yo creo que aquí, y lo he dicho en varias oportunidades, siento que nadie gana, todos pierden en un proceso así. ¿Qué pasó esta semana? Ayer específicamente, el abogado Juan Pablo Hermosilla presentó una carta al director del Mercurio. Estas cartas son dirigidas, cuando hay una carta al director del Mercurio es dirigida a una élite, a un grupo en específico, y acá es evidente que esta carta está dirigida a la Corte Suprema, a los magistrados de la Corte Suprema, porque de hecho Juan Pablo Hermosilla los interpela directamente. Dice: como abogado de Rafaela Di Girolamo, me parece necesario referirme a un asunto de alta relevancia judicial y pública. Tras una investigación sumaria de más de un año y medio, el magistrado Edgardo Gutiérrez dictó un fallo que dio por acreditados los hechos y la participación del querellado en 13 episodios de abusos deshonestos ocurridos entre 1989 y 1995. El segundo hito procesal fue la apelación interpuesta por la defensa, que planteó un cuestionamiento meramente formal, sin entrar en el fondo. La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento por prescripción sin analizar la prueba ni el fallo de primera instancia, señalando que ello solo corresponde a un juicio. En este contexto, no se puede concluir la culpabilidad, puesto que no hubo un proceso conforme a la ley y los hechos. Sin embargo, no lo absuelve ni lo declara inocente. Frente a ello, interpusimos un recurso de queja, pues el fallo recurrido genera un efecto altamente lesivo, invisibiliza hechos acreditados, revictimiza, reinstala la idea de que frente a delitos prescritos es inútil denunciar y debilita la confianza pública en la justicia. Por eso, aquí yo digo que viene la interpelación directa, por eso creo que la Corte Suprema debe pronunciarse si perpetuará un modelo de impunidad o por el contrario continuará con el criterio establecido luego del fallo Caradima. Finalmente, es muy grave revictimizar por la prensa quienes denuncian. Bueno, primero, me molesta mucho esto de revictimizar a través de la prensa porque fueron ellos. La Fundación para la Confianza fue la que puso en el tapete públicamente esta querella incluso antes de que fuera interpuesta. Ellos pusieron un tuit en sus redes sociales, en X, anunciando esta querella. Entonces no pueden creer que no se va a hacer público, que no se va a hablar en la prensa de algo que ellos mismos pusieron en la palestra, ¿no? Si hubiesen querido que este proceso se mantuviera en silencio el mayor tiempo posible, lo hacen sin anunciarlo, en silencio, hasta que se filtrara, porque obviamente un proceso de esta envergadura y con los personajes que estaban involucrados se iba a filtrar, ¿no? Pero hubiesen aguantado un tiempo sin que se hiciera público. Entonces no se vengan a quejar ahora que se habla a través de la prensa de algo que ellos expusieron en sus propias redes. Fue el propio abogado Juan Pablo Hermosilla que apareció en varios reportajes contando detalles del proceso, además. Me molesta mucho cuando hablan de eso, pero bueno, me molesta mucho porque es como muy patúo. Dice, finalmente es muy grave revictimizar por la prensa a quienes denuncian porque esa práctica es la principal razón para no hacerlo. Te expones y puedes terminar de manera irresponsable, tratada de loca, mentirosa u otros calificativos que inhiben toda la búsqueda de justicia. También me parece un recurso un poco exagerado que ha utilizado el abogado Juan Pablo Hermosilla durante todo este proceso, que es comparar esto con Caradima. Yo, si bien creo que no hay abusos más terribles que otros, son todos terribles, son todos
uno de los peores delitos que existen en nuestra Constitución, en nuestra legislación, y uno de los que deberían ser penados y sancionados con mayores penas. Comparar con el caso Caradima me parece que también es una exageración. Caradima es un violador en serie que abusó sistemáticamente de niños durante muchos años. Pero bueno, es su caballito de batalla, ¿no? Lo ha usado durante todo el proceso. Ahora será la Corte Suprema la que tiene que determinar qué va a pasar con este caso. Si va a aceptar o no este recurso de queja. Debería ser rápido. Debería estar pronto el resultado de ese fallo. Si se van a alegatos, en el caso de que gane la defensa de Cristian Campos, ahí ya es súper contundente, digamos, la decisión de la justicia, porque que dos tribunales de segunda y tercera instancia asuman su inocencia, digamos, es contundente. Ahora, si es al revés y van a un nuevo juicio, va a ser un proceso que se va a alargar durante mucho tiempo más. Habría que ver también si es que la defensa de Rafaela Di Girolamo a cargo de Juan Pablo Hermosilla decide hacerlo también, porque, como les decía, pasar nuevamente por un juicio de casi 2 años, no sé si están dispuestos a hacerlo nuevamente, porque es un proceso complejo, doloroso para todas las familias, porque acá lo que además se derivó de este proceso no solo es lo mediático, lo complicado de ¿cómo se llama?, de pasar por este proceso, sino que también el quiebre familiar, que eso yo creo que es lo más difícil, lo más doloroso. De hecho, le preguntaron a Cristian Campos el viernes por eso, y claro, fue bastante heavy su respuesta, porque como que él dice que a sus hijos los quiso mucho. No habla como de un cariño de ahora, porque no hay que olvidar que sus hijos, Pedro y Antonio, apoyaron públicamente a Rafaela. Bueno, y no solo públicamente, no solo compartieron la carta de la familia de Girolamo en su momento, que yo creo que eso fue lo más contundente durante todo el juicio y lo que más llevó a la opinión pública a creerle a Rafaela, ¿no? El hecho de que sus hermanos la apoyaran. El hecho de que sus hermanos además, porque no solo la apoyaron públicamente, sino que también la apoyaron declarando como testigos a su favor en el proceso. Entonces, ellos hablaban de episodios que para ellos habían sido traumáticos, que habían vivido con su papá. Declararon también cómo habían visto a su hermana y cómo la ven que es una persona que está dañada por algo y que ellos asumen que es un supuesto abuso. Entonces, este quiebre familiar es difícil que se solucione, porque es muy profundo. Él no solo reclama, Cristian Campos, el hecho de que sus hijos hayan apoyado públicamente a su hermana, cuando estalló además esto en la familia, antes de que estallara públicamente, cuando Rafaela entrega una carta a su familia para contarles de este supuesto episodio que había vivido hace muchos años atrás. Él estaba preparando una obra de teatro con Antonio y Antonio dejó la obra y no pudieron montarla. Antonio dirigía a su papá, era un monólogo, y decidió no trabajar más con él. Pedro era muy cercano a Cristian y a María José. De hecho, había pasado parte de la pandemia viviendo con ellos en la casa en la playa. Y era muy cercano también a su hermana, la hija de Cristian con María José. Muy cercano, y ese vínculo se cortó totalmente. Entonces, lo que dice Cristian es que lo que le duele más es no que se haya distanciado de él y de María José, sino que se haya distanciado de su hermana, que ella no es responsable, digamos, no tiene culpa de lo que pasó ni de lo que están viviendo los adultos, pero que él siente que la abandonaron en cierta medida también, y eso le duele mucho. Y tiene un poco de sentido, porque uno podría decir, claro, si sientes que tu papá pudo hacer algo, es un abusador, te preocupas de tu hermana menor de edad que está bajo el mismo techo que él. Cosa que no sucedió, dice que nunca la llamaron. Yo también le pregunté a María José cuando estuvo aquí en el podcast, cuando estuvo acá en Bombastic, si había recibido algún mensaje, si alguno de sus hermanos había intentado comunicar a través de ella, porque ya, si no hablan con el papá, pueden hacerlo a través de la María José. Ella también respondió que no,
que ese contacto nunca sucedió. Entonces, muy triste. De hecho, Cristian dice que es la propia hija la que ya no quiere hablar con sus hermanos. Entonces, por eso cuando hablo de un quiebre tan importante, tan doloroso a nivel familiar, me refiero a que es muy difícil que después de este proceso se puedan recomponer las relaciones. Uno nunca sabe, hay familias que han pasado por cosas terribles y a veces otra cosa terrible, otro episodio los une. Ojalá que no sea así, ojalá que no tengan que esperar que alguien esté enfermo, que alguien pase por un mal momento peor que este para reconciliarse, porque al final son familia, ¿no? Hay gente que se quiere, que compartió momentos importantes y ver que esto se quiebra es lamentable. Así que, bueno, ahí estamos a la espera de qué es lo que va a pasar entonces con el caso de Cristian Campos y esta última instancia ya que queda en la Corte Suprema. Y nada, pues oye, mañana iba a ser un capítulo especial de Bombastic, pero bueno, ya se nos pasó, ya lo hicimos el año pasado, porque mañana se conmemoran ya 14 años del accidente de Juan Fernández. Mañana martes, o sea, perdón, hoy día martes, estoy clarita. Estoy clarita. Hoy día, martes 2 de septiembre, se cumplen ya 14 años del accidente Juan Fernández. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya tuvimos en el verano este homenaje que se le hizo, no fue en el verano, fue en mayo creo, el homenaje a Felipe Camiroaga, que lo hizo por parte de su fundación, una fundación que empezó a funcionar el año pasado, en memoria de él, que además es súper bonita iniciativa porque está a cargo de su familia, que... que se materializó además en su casa en Chicureo, su casa tan querida, tan preciada, sus animales. Lo que hace es apoyar a niños que tienen condición TEA y hace equinoterapia, terapia con animales, huerta, todo lo que tiene que ver como con lo sensorial, la conexión con la tierra, con la naturaleza, con los animales. Así que hace unas terapias preciosas, gratuitas. Por eso es tan bonita la labor que hace, pero lo comentábamos en su momento, ¿no? Más allá del trabajo que hace la fundación, que es precioso, que tiene un valor, lo relevante es que ya a 14 años del fallecimiento de Felipe Camiroaga, bueno, y estas otras 21 personas que iban en el CASA 212, tiene que ver con que la familia por fin entendió que Felipe Camiroaga dejó de ser de ellos y pasó a ser de la gente, ¿no? Pasó a ser como del pueblo. Porque al principio les costó mucho asumir esto. Se mantenían en total hermetismo, no querían compartir nada. Bueno, uno no puede juzgar también el dolor y el proceso de duelo de cada familia, ¿no? Porque en una muerte tan traumática uno no puede esperar que las personas salgan así como sin nada al poco tiempo a compartir los recuerdos de esa persona que ya no está. Obviamente son procesos de duelo que son súper íntimos, súper personales y cada uno verá cuánto se demora en hacerlo. Pero es muy bonito que después de casi 14 años la familia decidiera asumir, digamos, la popularidad de Felipe, asumir también que sigue estando vivo en el recuerdo de la gente y abrir esta fundación que realiza esta gestión tan bonita. Abrir también la casa de Chicureo, abrir sus emociones, los vimos en entrevista, al papá de Felipe, a la hermana que jamás habían hablado y lo hacen por primera vez con tanto cariño, muestran recuerdos, muestran la casa, muestran las cosas que están intactas de él, así que es muy bonito todo lo que se ha generado en torno al recuerdo de Felipe Camiroaga. También me gusta, porque yo viví como en primera persona el proceso de recién de cuando había pasado el accidente, ¿no? Porque me tocó junto a Cristian Farías hacer el libro de Felipe, hicimos la biografía. Entonces nosotros empezamos a trabajar en el libro cuando Felipe había muerto hace poco, había muerto hace como un año. Entonces el dolor y todo estaba muy vivo. Nos costó mucho acceder a las fuentes, a hablar con la gente, porque sentían que estaban traicionando a Felipe, porque Felipe siempre fue una persona que le gustó guardar su intimidad, ¿no? Entonces sentían que hablar con nosotros era como traicionar un poco eso, traicionarlo a él. Entonces fue un proceso muy difícil, pues nos costó el triple de lo que nos hubiese costado hoy día, por ejemplo, hacer la biografía, porque la gente lo hacía con mucho como culpa, temor, de que no es lo que él hubiese querido. Afortunadamente, después de que leyeron el libro, se dieron cuenta que fue una decisión correcta, porque era un lindo homenaje a
a Felipe, digamos, no tenía nada negativo. Pero claro, ahora yo veo con el tiempo como esa carga de culpabilidad se ha liberado toda la gente, todos sus cercanos, sus exparejas incluso, que hablan con mucha más liviandad, con mucho más cariño, lo que vivieron con él y el recuerdo de él. Es heavy igual como las nuevas generaciones no lo conocen. A mí me pasa que, no sé, la Amanda, la hija de Salva, no lo conoce, no tiene idea quién es. Como, sí, parece, porque no alcanzaron para uno es como, todavía está ahí ese recuerdo. Pero las nuevas generaciones no lo conocen, y es un bonito legado el que su familia mantenga su recuerdo. Si independiente de que falleció joven, a los 43 años, igual fue una persona que marcó la historia de la televisión, por lo menos. Y para mí con eso marca también un poco la historia de la cultura pop de este país. Así que hoy día, un año más, 14 años, como pasa el tiempo del accidente de Juan Fernández. Un cariño a todas las familias que todavía me imagino que sufren el dolor de haber perdido a su ser querido. Se me pasó el tiempo. Rapidito, ¿ven? Nos vemos la próxima semana en un nuevo Bombastic. Yo hablo de corrido sin tomar ni agua. Así estoy. Muchas gracias a Elviv y a L'Oreal con su Elviv Dream Liso, y a Tremus con sus galletitas deliciosas por confiar en Bombastic. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Ya estaré acompañada de nuevo. A veces es necesario hacer esta pausa y hacer estas editoriales para que me escuchen con más calma y podamos conversar más tranquilamente. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Bombastic, y ya sabe, activar las notificaciones en Spotify y vernos en YouTube. Muchas gracias y nos vemos. Los quiero mucho. Bombastic con Ceci Gutiérrez. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.